Y aquí vamos a empezar a interpretar. Yo igual siempre, como siempre, bueno, voy a sugerir algunas cosas que independientemente de la pandemia que hoy tenemos, que sabemos que estamos menos tiempo, si bien mucho tiempo y mucha carga de trabajo, tratamos de estar nuestras intervenciones sean las más dirigidas posibles para salir de los espacios de mayor riesgo biológicos. Y independientemente de eso, cuando es importante para empezar a aprender por ejemplo, de curvas, para empezar a interpretar algo que de por sí ya les comento que es muy complejo, eh, y para empezar a afinar el ojo y para saber qué tenemos que ver y qué vemos, para empezar a analizar, siempre va a ser mejor hacerlo de manera estática que dinámica. Si ponemos un equipo, tenemos un paciente que está ventilado y se ven diferentes curvas y diferentes morfologías, cambios en las curvas, cuando uno está comenzando, es muy difícil empezar a analizar de algo que está dinámico, que pasa en el tiempo, que cambia. Entonces yo les recomiendo generar imágenes. O sea, yo puedo en un momento pausar el ventilador, generar una... No, no, a ver, perdón, no pausar en cuanto a qué es funcionamiento, sino frizar la imagen. Y entonces, yo aquí tengo una imagen frisada, como si fuese una imagen frisada, entonces puedo analizar, puedo permitirme ver, a ver esta curva, a ver cómo está, a ver si está asistida, a ver si hay fugas, ver un montón de cosas. Y ahora vamos a ver. Yo me permito analizar. En otros momentos, en otros momentos de esta etapa que no pandémica, lo que yo hacía muy común era sacar una imagen eh, para poder analizar después con mayor tranquilidad todos los detalles de lo que estaba pasando. O un video y después poner en un momento con mayor tranquilidad, poder analizar qué, porque yo claramente uno ya está acostumbrado, maneja, conoce, y entonces lo hace, es como que lo ve rápidamente, detecta y rápidamente modifica cosas, podría, o en caso de algunos otros colegas, poder hacer mención para trabajar en la interdisciplina con el terapeuta respiratorio, con el médico, el terapista, pero poder interactuar directamente y rápidamente de lo que está viendo, de lo que está sucediendo. Pero inicialmente es conveniente para empezar a conocer, es estáticamente, ver. Por ejemplo, aquí podemos ver, este es una ventilación mandatoria continua, control de volumen, aquí lo está diciendo, pero yo podría verlo simplemente cuando veo las curvas la curva de flujo, que decíamos que era la única curva que tiene una parte por encima, que es la inspiración, que aquí está en verde, este es el cero flujo, y otra parte expiratoria que está por debajo del nivel de cero. Esto es flujo, tiempo, volumen, tiempo, desde que se abre la bolsa expiratoria, vuelve al nivel inicial, a la línea cero de volumen. Esto va a ser importante, vamos a analizar asincronías y vamos a empezar a ver qué cosas están pasando cuando, por ejemplo, el volumen no llega a cero. ¿Sí? Y aquí vemos esta curva de presión en el tiempo, característica de modos volumétricos, que en la medida de que integra el flujo en el tiempo, va incrementando la resistencia. El flujo ingresa, incrementa la resistencia en el tóraco del pulmón y la suba, el incremento de la presión se va haciendo de manera paulatina en la medida que va integrando el flujo y el volumen en el pulmón. La presión máxima alcanzada en la vía aérea era la presión pico y es característica, esta presión pico sale de justamente esa presión máxima en la vía aérea. ¿Eh? Aquí está el volumen máximo, en este caso son 490, que está seteado, y
el flujo cuadrático, que tiene que ver con la característica de aquí, en este caso en este equipo, tengo la forma de modificar es aquí, apretar este botón y pasar de flujo cuadrático a flujo decreciente, que ahora lo vamos a ver. O sea, aquí vemos este paciente está realizando esfuerzos inspiratorios. Si bien yo tengo una frecuencia de 15, la frecuencia del paciente es mayor. ¿Por qué? Porque está haciendo ahí, vemos que siempre hay una asistencia, porque el paciente toma aire, hace un esfuerzo expiratorio y la máquina lo asiste. Es un modo mandatorio controlado por volumen. En este caso lo está asistiendo la máquina. Vemos presión en el tiempo, volumen tiempo, flujo tiempo, y aquí vemos bucles, presión, volumen, y otro bucle, flujo, volumen. ¿Sí? Vemos que la característica del bucle es que comienza y termina en el mismo punto. Comienza y termina en el mismo punto. Esto vamos a ver que nos va a servir o nos va a permitir interpretar, por ejemplo, fugas, atrapamientos, con estos bucles que son los que generan da mayor información. Aquí tenemos el mismo paciente, el mismo paciente uno ve hacia atrás, ve este modo volumétrico, control volumen, claramente dijimos entrega de flujo cuadrático. Este mismo paciente, y aquí está el seteo, ¿no? Que dijimos curva cuadrática, aquí abajo, vértice inferior. Ahora, este mismo paciente lo que yo hice fue modificar la entrega de flujo, o sea, mantuve todos los parámetros tal cual como están, el volumen corriente, el tiempo expiratorio, la frecuencia, todo igual. Lo único que yo cambié fue esta entrega de flujo. O sea que los 490 mililitros, en vez de entregarse a 30 litros por minuto, a un flujo constante, lo que hice es a un flujo decreciente. O sea, esos mismos 490, ¿sí? Se integra en un segundo con un flujo ya no de 30 litros, en este caso 60 litros, el doble, y lo que genera cambios en la morfología de la curva de flujo. El paciente inicialmente va a tener una entrega mayor, va a estar quizás más cómodo, ¿sí? Aquí está la forma de entrega de flujo en este equipo, decreciente, es una entrega de flujo decreciente o desacelerada, ¿sí? Y vemos que la característica de la curva de presión ya cambió, ya no va incrementándose como se incrementaba, vuelvo hacia atrás, aquí no se incrementa la medida paulatinamente la medida que se entrega el flujo, porque el flujo es cuadrático. Se incrementa de otra manera. Inicialmente es como más parecida a la curva de presión del modo de presión, más cuadrática. ¿Por qué? Porque la entrega de flujo inicial es rápida y entonces genera una mayor resistencia, porque el flujo rápido, más turbulencia, genera mayor resistencia y esto genera la característica de la curva de presión. O sea, voy a repetir, cuando el flujo es más rápido, es más turbulento y genera mayor resistencia en la presión en la vía aérea. Por lo tanto, se hace inicialmente más, genera mayor presión. ¿Sí? Lo mismo, vemos la misma característica. Analicemos ahora un poco en detalle qué cosas que suceden a nivel de pulmón, para empezar a analizar algunas cosas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un modo volumétrico, con un flujo cuadrático, aquí se ve las curvas de flujo, pero analicemos las curvas de presión. Aquí tenemos una presión pico, que es la presión máxima en la vía aérea, ¿sí? Y vemos, y voy a colocar una pausa inspiratoria. O sea que en el volumen, como decíamos, el volumen que yo administré, coloco una pausa inspiratoria. A ver, el volumen se integró. En este caso es un BT de 500. Aquí está. BT de 500. La máquina entregó 500. Yo generé una pausa inspiratoria
que pueden ser aquí en este caso, la que será del 0,40, no sé, 0,50, no la tengo presente cuánto aquí, pausa le coloqué, pero aquí se ve la pausa. Aquí se ve la pausa. Esta es la curva de flujo, esta cero flujo, y aquí se ve que no hay flujo. Si no hay flujo, hay una pausa. ¿Y cómo se ve en la pausa en la curva de flujo? Es esto, a nivel de cero, una línea, pausa, no hay flujo. No es que está el flujo hacia arriba ni hacia abajo, no hay flujo. Entonces la válvula inspiratoria está abierta, la válvula expiratoria no, porque se mantiene el volumen adentro, y lo que genera es la pausa expiratoria. Aquí está la curva de flujo, tiempo, y aquí está la curva de presión, tiempo. Ahora, yo genero la pausa, y vean lo que pasa. Cuando se genera una pausa, uno tendría que tener presente que la presión en la vía aérea, la presión pico, está relacionado con qué? Con toda la resistencia. Veamos a ver si tengo alguna cosa acá para mostrarles. Aquí, esta imagen me gusta más para representar lo mismo. Aquí tengo un paciente que está ventilado, genera una pausa inspiratoria y vemos la diferencia. Esta es la presión pico, que es la presión máxima en la vía aérea en un modo volumétrico. O sea, esta la presión pico yo no la puedo manejar. Es la presión que resulta de la resistencia al flujo y el volumen que integra la máquina. Esa resistencia yo no la puedo manejar. Depende del paciente, depende de la elasticidad o compliance que tenga ese pulmón. Me va a marcar una resistencia. Va a depender de la vía aérea, es más o menos estrecha. Bien, entonces, esa presión pico, decimos que responde a la presión máxima en la vía aérea. Ahora, cuando yo realizo la pausa inspiratoria, ya no va a medir la máquina la resistencia de la vía aérea, sino lo que mide la máquina es el retroceso elástico del pulmón. Entonces, la presión máxima es la resistencia de todo el sistema. ¿Y qué es todo el sistema? Todo. Tiene que ver con las tubuladuras, tiene que ver con el tubo endotraqueal, tiene que ver con las vías de conducción, bronquios, toda la presión pico. Cuando uno realiza una pausa expiratoria, lo que está midiendo es la presión del alvéolo, de retroceso elástico del pulmón y del alvéolo. ¿Por qué? Porque la demás presión no va a estar, porque ya está, ya pasó, ya se envió el flujo. Entonces esas presiones no cuentan. Entonces cuando se realiza la pausa inspiratoria, la presión en la vía aérea cae, porque la válvula expiratoria está cerrada, la válvula inspiratoria se entregó abierta, pero ya entregó el volumen, entonces cae la presión porque ya no se entrega flujo, ya no hay resistencia, la única resistencia es lo que mide la resistencia de retroceso elástico del alvéolo o del pulmón en general, y entonces me permite justamente eso, la pausa inspiratoria me mide la presión alveolar. Esa presión alveolar es, o la presión alveolar o la presión del parénquima, del pulmón, ¿no? No debe ser mayor a los 30 centímetros porque me genera barotrauma, lesión, barotrauma. Dicho esto, o sea, vamos hacia atrás, vamos a volver aquí, aquí, entonces esta es la presión pico, con pausa expiratoria, vemos que aquí tenemos una presión pico vemos aquí 17, ¿no? Más o menos, 17 aquí. Hice una pausa expiratoria y tengo una plató o una presión meseta de 10 centímetros. Aquí se ve, ¿no? 10 centímetros. Y una pico dijimos de, no sé, 14, no sé, antes dije otro número. Aquí está 15, 14, ahí. No, perdón. 15 está acá, 16, 17, ahí. ¿Verdad? Y aquí, en este caso vuelvo a hacer una pausa inspiratoria y vemos que la presión meseta es la misma, ¿no?
de 10 centímetros, pero vemos que la presión pico es diferente. Aquí tengo una presión pico de 15 más o menos. No, menos, perdón, 15, aquí estoy viendo cualquiera. 12. Vemos que claramente la presión pico es menor. ¿Y a qué se debe? Se debe a que cayó la presión en la vía aérea. O sea, vemos que la presión en el pulmón es la misma. La presión de retroceso, cuando no hay presiones en la vía aérea, es la misma. ¿No cambió? Vemos que no cambió, en la misma. Lo que cambió es la presión en la vía aérea. O sea, igual plató, igual presión dentro del pulmón, lo que cambió es la presión resistiva, la presión de justamente de la vía aérea. Aquí vemos la misma imagen, hecha en un esquema, ¿no? Vemos que la compliance, la presión que es la que teníamos, la presión alveolar, que era el fin de retroceso, que aquí la vemos que era 10 centímetros, ¿sí? ¿Sí? ¿Eh? La compliance tiene que ver, esto ya lo habíamos visto, que tiene que ver con la relación entre el volumen que se alcanza con una unidad de presión. ¿Sí? La compliance normal es de alrededor de entre 50 y 100 mililitros por centímetro. Aquí vemos que a igual compliance, igual presión meseta, que era de 10 centímetros, vemos que la resistencia es diferente. Aquí vemos una mayor resistencia que este. Aquí vemos que, por ejemplo, si yo tengo un broncoespasmo o tengo secreciones, al flujo va a generar mayor resistencia y esto va a incrementar la presión pico, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo vuelvo hacia atrás, si yo con esto, yo tengo curva diferente o tengo esta diferencia entre plató o meseta y pico, se está más incrementada, la red tengo que tener, o voy a saber que la dificultad o la presión pico va a estar dada por la resistencia en la vía aérea, no en el pulmón, en la vía aérea. Puede ser mocoespasmos, secreciones, ¿sí? Pero tengo que trabajar justamente o reducir la presión en este espacio, o sea, lo resistivo. No tiene que ver con el pulmón. Los cambios en la presión pico, quizás uno dice, cambió el paciente, está. Y no, bueno, por ahí es solamente la vía aérea de conducción y no es el pulmón, que es lo más importante. Ya vamos a hacer un descanso. Aquí les quiero mostrar otra situación. Vemos que en este caso, con pausa expiratoria, vemos que la presión pico también cambió. Aquí vemos una presión pico de 17 y aquí vemos una presión pico de 15. Cambió la presión pico, claramente vemos, pero la diferencia entre la pico y la plató, en este caso es la misma. Vemos que cambió la pico, pero cambió la diferencia del pico y del plató, es la misma. ¿Dónde está el problema? ¿O dónde está el cambio? Está en el pulmón. Esta presión pico es el resultado de toda resistencia de la vía aérea. Esa se mantiene, aquí se ve que en ejemplo A y B se mantiene, si bien se incrementó, no tiene que ver con una dificultad en el flujo, en la vía aérea, sino una dificultad en el pulmón. En este caso, el pulmón es más rígido, se hizo más rígido, porque la diferencia no hay entre la presión pico y el propio pulmón, por la presión en este caso de la presión de pausa, no hay diferencia. Donde está la diferencia es en el pulmón. O sea, aquí se hizo como más rígido, tiene menos compliance, menos complaciente, estará ocupado, tendrá una motora, tenemos que ver. Bueno, es un tema para ver. Aquí cambió la compliance y aquí vemos que a diferencia de presión pico, diferentes picos, presión pico, y se mantiene, como en el caso anterior aquí, en este caso se mantiene la diferencia entre pico y plató, pero cambia la compliance, la diferencia del compliance.
tiene que ver justamente, lo vemos claramente con la pausa expiratoria. Se define el retroceso elástico, vemos que en uno se incrementa, tiene que ver con, o se reduce, tiene que ver con cambios a nivel del parénquima. Vamos a dejar de compartir un poquitín y hacemos una pausa, ¿te parece? Y hacemos un intervalo de pase de 15 minutos, lo dejamos para que descanse después de todo tanto trabajo, para que descansen un poco. ¿Te parece, Kelly? Sí, 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 licenciado Claudio, licenciado Claudio, podemos tomar podemos los tomar 15 los 15 minutos de minutos de descanso. descanso. No hay ningún problema. Fantástico, bueno, bueno. Bueno, y pueden ver, hacer las preguntas que hasta ahora pueden ir Sí, hay Sí, viendo. hay preguntas. preguntas. Hay Hay Bueno, preguntas y bueno, preguntas, regresando regresando podíamos podríamos verlos. Más sí, verlos. bien, Más si bien, si tuviesen ustedes tuviesen ustedes consulta, lo consulta, lo pueden pueden hacer, ¿no? hacer, ¿no? También, en También, el sí, botón en el de sí, botón sí, de chat sí. chat o o botón de botón de preguntas y preguntas y respuestas. respuestas. Fantástico, fantástico. Bueno, bueno, nos vemos. Ok. Entonces nos Entonces vemos, nos vemos, licenciado, en licenciado, 15 en 15 minutos. minutos. Es, yo puedo comentarte hoy que en un paciente obeso, lo que uno primero tiene que definir qué es lo obeso. O sea, cuál es la relación del índice de masa corporal para decir, bueno, obeso, la obesidad mórbida, o tenemos que hablar de qué es obeso. Si hablamos de porcentuales y bueno, obeso, eh, tenemos que interpretar, y más cuando un paciente está recostado y está ventilado de manera mecánica, que el peso del abdomen, o sea, la presión que ejerce el abdomen sobre el diafragma y sobre el propio pulmón, es mayor. Y es mayor también, o sea, que en la expiración, ¿verdad? Y es mayor también puntualmente en la zona de declive dorsal. Entonces, si yo tengo un paciente que al fin de la expiración, un paciente que tiene una gran masa abdominal, porque es sobrepeso, y al fin de la expiración empuja el diafragma hacia arriba, cefálica, de forma cefálica, y las zonas dorsales las colapsa, genera cierres prematuros o cierres por la propia posición del paciente, por la presión del abdomen sobre el diafragma, sobre la zona dorsal, sobre la zona pulmonar. Entonces, la idea es generar una presión suficiente, una presión al fin de la expiración, una PIB suficiente para mantener reclutado los alveolos y no generar un colapso expiratorio al final de la expiración. Y lo que tratamos de evitar con la PIB es que evitar que se produzca la teletrauma, el colapso y reclutamiento, y lo que en un paciente obeso es muy común que al fin de la expiración se colapse esas zonas dorsal y de declive que estamos comentando, por la presión del abdomen. El valor uno puede analizarlo de muchas formas. Por ejemplo, puede analizar una curva o un bucle de presión-volumen que lo vamos a ir viendo. Esto por eso digo que tenemos una clase especial, porque se puede trabajar, valorar de muchas cosas, desde balón esofágico, desde puntualmente desde lo que tiene que ver con las curvas o bucle de presión-volumen, el estrés y el strain. Hay muchas cosas para ver. Yo, Janina, te sugiero que esta misma pregunta, porque como vamos a desarrollarla de distintas formas, para que quede bien claro y que no quede algo descolgado, eh, eh, porque hay que pronunciar mucho. De por sí, sabemos que en un paciente obeso con un índice de masa corporal de, no sé, de mayor a 40, 35, 40, tenemos que poner una PIB de no menos de 10 centímetros, justamente para evitar el colapso al fin de la expiración. Después tenemos que ver cuál sería la mejor manera de titular esa PIB, con muchas variables que podemos ir analizando, que la vamos a analizar en el transcurso cuando tengamos esa clase, que es una clase especial, justamente, porque lo que eh,
genera la titulación de la PIP es bastante diversidad de criterios. Entonces queremos unificar justamente el criterio, el mejor criterio para saber de qué manera podemos valorar la mejor PIP para nuestro paciente. Y que la mejor PIP va a estar relacionado en la mejor oxigenación. Muchas veces también la PIP no es inocua. Si yo administro una PIP, una mayor presión, recuerden que puede afectar a la hemodinamia, porque aumenta la presión intratorácica y va a reducir la precarga, va a reducir los volúmenes llenados del corazón, va a caer la tensión arterial. Y también la PIP me va a aplanar el diafragma. Yo recuerdo que tengo una PIP, el diafragma es abombado, ¿verdad? Por la forma de inserción. Y una PIP me va a aplanar el diafragma y esto puede generar, si es excesiva, lesiones miofibrilares o sea, yo tengo, el músculo digamos, tiene fibras que se contraen, ¿no? Por la miocina, por las acciones celulares. Una distensión genera lesiones de las uniones y en definitiva lesión miofibrilar. Y esto, la lesión del diafragma, es posible y es común y se genera en la ventilación mecánica y dificulta también esta desvinculación de la ventilación mecánica. Entonces, también los excesos de PIP generan disfunciones futuras en el paciente, en la posibilidad de que pueda iniciar y sostener una ventilación espontánea que no tenga que ser asistida por una máquina. Así que, Janina, vamos a trabajar mucho sobre ese tema y lo vamos a explayar. Espero que de alguna manera te haya... eh, igual, eh, cuando veamos las curvas, que seguimos analizando curvas de presión, por ejemplo, de bucle, de presión-volumen, hoy quizás veamos algo de esto también. Eh, Hay otras, por aquí vi otras. En el proceso recuperativo, es otra de las preguntas, de los pacientes sometidos a ventilación mecánica, la reducción de la PIP, ¿en qué intervalo se puede dar? Y bueno, va a depender mucho, va a depender de la oxigenación, va a depender del reclutamiento. Para eso vamos a analizar hoy el bucle presión-volumen y vamos a ir viendo cómo titulamos, por ejemplo, la PIP y a partir de ahí vamos a ver ciertos reclutamientos, ciertas formas. Vamos a analizar hoy, creo que vamos a llegar a eso, ¿eh? Así que y es importante el tema de la reducción de la PIP, claramente. Uno genera una PIP para ganar capacidad residual funcional, para mejorar la oxigenación, el intercambio gaseoso, pero después hay que volver a valores, digamos, normales para permitir que salga de la ventilación mecánica del paciente, porque si tengo una PIP, supongamos, muy elevada, de 10 centímetros, no voy a poder sacarlo Diana. del ventilador hasta tanto no tenga parámetros más fisiológicos. Entonces, esto va a depender, la retirada de la PIP o el descenso de la PIP va a depender puntualmente también de la recuperación del paciente, de la oxigenación. Si vemos que el paciente le pusimos PIP porque necesitamos que se reclute, que se abre, que gane capacidad de reacción funcional, fantástico. ¿La ganó? Mi pregunta, sí, la vemos y vamos a analizarla ahora con las curvas. ¿La ganó? Sí, la ganó, fantástico. Entonces, ¿mejoró la oxigenación? Sí. Entonces, ¿será momento de empezar a reducir? Sí, la podemos reducir. ¿Cómo la reducimos? Vamos reduciendo de uno en uno. De 1 centímetro y vemos la oxigenación, bajamos otros centímetros hasta parámetros fisiológicos o protectivos que hablamos de 5 centímetros. Pero va a depender el descenso de PIP de ver cómo ha mejorado, cómo ha respondido el parénquima pulmonar al modo ventilatorio. Y a ver, nosotros ventilamos a un paciente y admitamos PIP y mejoramos y reclutamos en función de cómo está ese parénquima pulmonar. Puede ser tengo una neumonía y con los antibióticos fue mejorando, se va abriendo, le va curando, o sea, porque en respuesta a los antibióticos, por ejemplo, y entonces
si en un momento tenemos una PIB elevada para mantener oxigenado, ahora cuando ya se ha recuperado parte del pulmón, puedo ir reduciendo la PIB porque la oxigenación se sostiene. Entonces, el tema de la reducción de la PIB me va a marcar la situación de cada paciente, de cada momento. Así que, Jessica, eso tiene que ver con los procesos. O sea, si yo bajo la PIB y se mantiene la oxigenación, está fantástico. O sea, quiere decir que estamos bien. Si yo bajo la PIB y la saturación cae, quiere decir que el paciente tengo que volver a la PIB que tenía antes porque se desreclutó. Hay menos unidades funcionales expuestas a la hematosis, entonces tengo que volver al valor anterior, porque si tenía un valor, por ejemplo, de 8, la bajo a 7, con 8 estaba saturando 96%, la bajo a 7 de presión de la PIB y bajó la saturación a 94, ¿qué tengo que hacer? Subirla nuevamente porque no está en condiciones el paciente de sostener este ritmo o ese centímetro que bajó, la PIB, por ejemplo. Entonces va a depender mucho de la respuesta que tiene el paciente. Aquí hay otra pregunta, también Evelyn dice, buenas tardes, en relación al trigger, ¿cuál es el valor ideal de programación? El trigger es el disparo, trigger o disparo es lo mismo que hace el paciente o que habilita al paciente y la máquina lo asiste. O sea, ¿cuál sería el límite, el trigger ideal? El mínimo, la mínima diferencia entre el esfuerzo del paciente y la asistencia de la máquina. O sea, el umbral mínimo, la altura mínima para que el paciente haga el menor esfuerzo y la máquina lo asista. O sea, ese número menor mínimo tiene que ver, coincide con, por ejemplo, con el valor, el número más chiquito. Por ejemplo, yo tengo menos, a ver, de 1 a 10, el más chico es el 1. Entonces, el más cercano al 1 es el más sensible. Recordemos que los umbrales es como si fuese altura. Yo cuando pongo más altura, el número más alto. Por lo tanto, el paciente tiene que hacer más esfuerzo para alcanzarlo. Entonces, cuando está más cerca el umbral del esfuerzo de él, es el trigger ideal. Entonces, ¿cuál sería el ideal en programación? El que esté más cerca, el más sensible, al que el paciente haga un esfuerzo y la máquina lo asista. Ahora, tiene que permitir que lo asista. Ahora, y evitar que, como hemos dicho, que si hay algún ruido en el sistema, no se produzcan autodisparos provocados por interferencias en el sistema, o ruidos. O por ejemplo, supongamos que tengo una humidificación activa y hay agua en el circuito, porque las trampas de agua no estén, eso lo vamos a ver igual, haya agua y se mueve el agua en la tubuladura y eso genera cambios de flujos y genera autodisparos que, entonces, a ver, no puede haber agua, pero puede generar autodisparo, sí que puede generar. ¿Por qué? Porque cambia, hay flujos, hay movimiento dentro de la tubuladura y pueden simular que el paciente quiere respirar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solucionar el tema del agua y también ver el tema del nivel del trigger, o sea, de altura. Cerramos la respuesta. Tiene que ser la menor diferencia del umbral que la máquina permita la asistencia con el menor esfuerzo. O sea, lo más cerca. Pero los más cerca no tiene que permitir que haya un autociclado. ¿Qué es autociclado? Es un ciclado, una frecuencia nueva dada por la máquina sin que el paciente haga ningún esfuerzo. Una extra, ¿no? Más allá de lo seteado. Eh, a ver, a ver si hay alguna otra. ¿Qué modo ventilatorio? A ver, sí, es Carlos. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Qué modo ventilatorio se debe considerar para un paciente neurocrítico? Paciente neurocrítico entendemos que en lo agudo, el paciente está sedado profundamente, con un RAS -4, -5, es una sedación profunda. Dentro de lo que es esa sedación profunda, el paciente tiene que, no hay interacción entre el paciente y la máquina. Podemos utilizar modos volumétricos,
eh, en los cuales con flujos continuos o decrecientes, con frecuencias con PIB, quizás con PIB no elevadas, porque el tema de si yo incremento la PIB, incremento la presión intratorácica. La presión intratorácica me va a generar o me puede generar una reducción en la precarga, ¿no? O sea, recuerden, si yo tengo incrementa la presión del tórax, cuando la vena cava superior y la vena cava inferior es tributaria de la aurícula derecha, ¿verdad? Si aumenta la presión dentro del tórax, va a tener menor, o sea que la sangre cuando vuelve al corazón va a encontrar resistencia. Y cuando encuentra resistencia va a reducir el flujo sanguíneo a la vena cava. Por lo tanto, va a caer la presión, va a caer el volumen de llenado de ese corazón derecho. Por lo tanto, va a tener menos eyectado sistólico izquierdo, porque tiene que ver lo que se llena de derecho, tiene que ver también con lo de izquierdo, ¿verdad? Va a caer la tensión arterial. Y si cae la tensión arterial, aquí tenemos que hablar, cae la tensión arterial y cae la tensión arterial media. Y si cae la tensión arterial media, la presión de perfusión cerebral también va a caer, porque si tengo un paciente neurocrítico y es importante que el control de la presión intracraneana, de la PIC, ¿no? Bueno, fantástico. Y la PIC es importante, la presión intracraneana, pero también es importante la presión de perfusión cerebral. A ver cómo perfunde la sangre al cerebro. Y cómo perfunde la sangre del cerebro tiene que ver con la presión media en la sanguínea o la tensión arterial media, menos la PIC, que es la presión de perfusión cerebral. Eso tiene que ser 60 milímetros, al menos 60 milímetros de mercurio. Entonces, en el paciente neurocrítico, cerrando la pregunta, es ¿cuál es el modo que mejor trabaje el área? A ver, si yo manejo la unidad crítica, maneja bien el volumen, bueno, será el volumen con parámetros protectivos, tratando de que la PIM no sea muy elevada, para justamente mejorar la precarga y mantener la TA, una presión arterial media ideal para que no afecte la perfusión cerebral. Tener el paciente sedado profundamente con RAS -4, -5, ¿sí? Y dejarlo que tenga la mejor interacción, o sea, bien sedado con parámetros protectivos, ya sea de volúmenes, de presiones, de tiempos inspiratorios, flujos, mantener todos parámetros protectivos en un paciente sedado profundamente. Puntualmente aquí tenemos que hacer referencia o trabajar mucho con el tema de los analgésicos, de la sedación, los analgésicos, porque puede ser que el paciente esté sedado y que esté pobre en analgésicos y tenga dolor y eso genere una distorsión o incremento en la presión intracraneana y reducción en la perfusión, que no nos tenemos que permitir, ¿no? Puntualmente, un paciente neurocrítico, tenemos que proteger el pulmón con los parámetros que estamos administrando y el cerebro. Esto merece, están haciendo unas preguntas impresionantes, ¿no? Que es uno tiene que ampliar el rango de respuesta porque hay muchas interacciones en una pregunta como esta. Cerrando este tema de neurocrítico, con los parámetros protectivos y el paciente sedado con un RAS de -4, -5, vamos a ver si, no sé si Carlos manejás el tema de lo que estoy hablando del RAS, pero dentro del curso vamos a hablar de lo que tiene que ver con sedación y analgesia y vamos a trabajar con protocolos de sedación en los cuales se manejan, por ejemplo, la agitación, la sedación y estos parámetros que protectivos, ventilatorios en los pacientes críticos. Eh, eh, Bien, Carlos, ya digo, sedado a fondo, con esos parámetros protectivos. Bueno, creo que ya estamos con las preguntas. Igual tenemos ahora hoy creo que eh, hemos avanzado mucho, todavía no comenzamos a ver las curvas y la idea es comenzar, recién iniciamos, y vamos a empezar, seguramente no terminamos hoy con las curvas, porque quizás con las asincronías seguro que no,
Tenemos el viernes para trabajar más con el práctico y vamos a avanzar en el tema del desarrollo de las curvas para interpretar bien esto, este tema de las que estamos hablando. Vamos a, bien, estamos aquí. Bien. Bueno, eh, estamos hablando, esta imagen ya la vimos, pero vimos parte, aquí vimos, decíamos que la presión pico es la resistencia en toda la vía aérea, involucra a todos, y la meseta es la presión del alvéolo, la presión alveolar. ¿Sí? Aquí vemos que tenemos una pico de 39, perdón, 36,9, pico, y una plató de 26. Tenemos un diferencial de 10 centímetros. ¿Ya? ¿Sí? Fantástico. La PIB, tenemos una PIB de 15, una PIB elevada, una PIB de 15, ¿eh? Y una presión de conducción, que aquí ya agregamos una nueva medición. Presión pico, presión máxima en la vía aérea en modo volumétrico. Presión plató o meseta es la pausa inspiratoria y tiene que ver con la presión del alvéolo, la presión alveolar, que no tiene que ser mayor a los 30 centímetros. Se habla hoy de 29 centímetros, no superar eso. Y la presión de conducción tiene que ver con o driving friction, tiene que ver con la presión de conducción, tiene que ver con los volúmenes, como, a ver, por definición, esta presión de conducción es la presión meseta menos la PIB. Esto tiene que ver con los volúmenes o con las aperturas de los alvéolos. ¿Está bien? O sea que la PIB es la presión basal, es la presión que tenemos en el equipo, o en este caso dentro del tórax, provocada por la contención, por la resistencia que genera el equipo, una resistencia expiratoria, ¿no? Si yo tengo una presión de 15, tengo 15 centímetros, ¿verdad? Dentro del tórax, por encima de la presión atmosférica, por encima de la presión de la boca. Bien, entonces, la presión de conducción, presión meseta menos la PIB. Entonces, a partir de la PIB se abre, es donde se integran los volúmenes. Si yo tengo la PIB, la presión positiva al fin de la aspiración, capacidad residual funcional, cuando yo le agrego un volumen, me va a permitir abrir el alvéolo o el pulmón a partir de dónde? A partir de la PIB. Entonces la presión de conducción es la presión que se genera en la vía aérea, en este caso entre la PIB y la presión de meseta, para integrar el volumen que yo estoy administrando. O sea, sería a partir de la PIB, que es lo basal, qué presión se genera para alcanzar el volumen determinado. Ese sería. Entonces, esta presión de conducción, para no evitar daño al alvéolo, tiene que ser menor de 15 centímetros. O sea, independientemente de la presión de meseta que tiene que ver con la presión alveolar, esta presión de conducción tiene que ser menor de 15 centímetros. Si es mayor, se genera mayor movimiento, mayor distensibilidad por cada volumen. Y esto genera lesión, injuria. Cuanto más, cuando más es la diferencia, mayor es la amplitud que se genera a nivel pulmonar y eso genera injuria. Por eso es que esta presión de conducción no debería ser superior a los 15 centímetros. ¿Sí? Es otro tema que a considerar. O sea, tenemos que ajustar, o sea, deberían ajustar los volúmenes a esta presión de conducción. Hoy se está trabajando mucho con eso, se está viendo qué volúmenes son los protectivos. ¿Cuáles son los protectivos? Los que hablamos de los 7 a 10 mililitros por kilo de peso en pacientes normal, lo de 4 o 5 a 7 en pacientes estresados. ¿Cuáles son los No lo parámetros escucho de bien. seguridad? Y se está trabajando mucho con
esta presión de conducción como una medida de seguridad. O sea, que trabajamos mucho con esto. Entonces, quizás para ajustar el volumen, teníamos que ver de no sobrepasar este driving pressure, o sea, presión de conducción no mayor a 15 centímetros. Podemos ajustarlo por este valor. Aquí tenemos un diferencial. ¿Cuál es la presión de conducción? Aquí 15, perdón, tenemos una 26 menos 15. ¿Cuánto es? Son 11,7. O sea, tenemos una presión de 11,7, 12. ¿Está bien? Es menos de 15. Entonces estamos bien. Estamos administrando un BT de 350, una PIB de 15 y tengo una presión de conducción de 11, 12. ¿Está bien? Una pico elevadísima, uno diría 39, 40, 37 casi, perdón. Uno diría, uy, está muy alta. Bueno, pero la presión meseta de 26,7. Aquí tenemos, hablando del tema de la PIB, este es el bucle presión-volumen. En la medida de que se abre la válvula inspiratoria, va ganando presión en la vía aérea por la resistencia y en la medida que va avanzando, va ganando volumen. O sea, esta es presión y esta es volumen. Esta es la curva de presión, la línea de presión, y la vertical es la de volumen. O sea, en la medida que va avanzando, va ganando volumen. ¿Sí? Pero aquí vemos que se abre la válvula inspiratoria y no gana volumen. A ver si tengo, bueno, tengo otra imagen. Se abre la válvula inspiratoria y no gana volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que el pulmón está cerrado, que quizás requiere inclusive más PIB de lo que ya tiene, que de los 15 centímetros. ¿Por qué? Porque lo que estoy notando acá, que el pulmón está cerrado. ¿Por qué? A ver, es el ejemplo de un globo. Yo tengo un globo, está en globo desinflado, y para comenzarlo a inflar, tengo que ejercer una resistencia inicial. Tengo que hacer una fuerza para que se infle, ¿verdad? Pero una vez que está inflado, lo puedo inflar con menor resistencia. En el pulmón, si yo tengo un pulmón al fin de la expiración, se colapsó parte del pulmón, cuando para abrirlo se tiene que generar más presión. Una vez que se abrió, gana volumen rápido, pero inicialmente está cerrado y se tiene que generar mayor presión para que entre el aire al pulmón. Y aquí lo vemos, se abrió la válvula inspiratoria y no ganó volumen. ¿Por qué? Porque se abrió la válvula inspiratoria, tengo todo este espacio que tiene parte del tiempo inspiratorio y no ganó volumen, que dice que está cerrado y que empezó a ganar volumen aquí. Pero este espacio, entonces aquí vamos a ver en otros esquemas cómo titulamos la PIB. Aquí vemos una mayor diferencia. Vemos aquí una pico de 38. Veamos aquí, una pico de 38, una presión meseta de 15, ¿sí? Y una PIB de 5. Una PIB de 5. Bien, acá vemos una diferencia enorme, de 15 a 38 son 23 centímetros. O sea que aquí vemos que claramente la presión pico que está elevada corresponde a qué cosas. A la resistencia de la vía aérea. Recuerden que la presión meseta es la presión del alvéolo. La presión pico es la resistencia de toda la vía aérea. Entonces aquí el paciente puede estar mordiendo el tubo acodado, ocluido, un broncoespasmo severo. O sea, esto hace que la presión del pico, o sea, la presión resistiva, esté elevada. ¿Y cómo me doy cuenta? La presión pico, claramente. Hago una pausa expiratoria y veo que la presión de meseta es 15. Normal. Entonces aquí vemos claramente que el problema de dónde está. En las vías aéreas de conducción, aquí, en las vías aéreas. Ahí está el problema. La vía aérea, tubuladura, tubo endotraqueal,
todas las vías de conducción. En el pulmón, la presión plató, que es la presión de retroceso elástico de los alvéolos, está en 15 y está normal. Entonces, vemos claramente que el problema es resistivo. Aquí vemos los diferentes triggers que ya lo hemos visto. Vemos aquí los grandes esfuerzos inspiratorios que hace. A la pregunta ¿cuál es el trigger ideal? Claramente no. Miren, aquí tengo, aquí tengo una sensibilidad de menos 1 centímetro, sería un trigger blando, pero aquí el paciente está haciendo un gran esfuerzo inspiratorio, independientemente del trigger. Quizás tiene que ver con una sincronía, tiene que ver con la máquina, con resistencias, si tengo por ejemplo, un humidificador pasivo, está ocluido, entonces el paciente hace gran esfuerzo inspiratorio para que la máquina le genere una respuesta, ¿no? Un retardo quizá también tiene que ver una falla en la máquina. Pero vean aquí, también los esfuerzos que genera. Un gran esfuerzo, de aquí nace, esto que era como una cola de pez, ¿sí? Que pasa, en vez de abrir la válvula inspiratoria y ir para este lado, va para atrás y esto tiene que ver con una gran asincronía de disparo, de trigger. Ahora vamos a hablar de asincronías en profundidad. Pero claramente aquí vemos un gran esfuerzo inspiratorio, un trigger, gran esfuerzo inspiratorio. Lo notamos en este bucle de presión-volumen también y en la profundidad del trigger. Aquí vemos, en este caso, está mucho más cómodo, más sentido controlado, con un trigger, en este caso, de 3 litros minuto. Vamos a ver una imagen que nos va a ayudar muchísimo para las preguntas que hoy surgieron con el tema de la titulación de la PIP. Vamos a simular un bucle, presión, volumen. Aquí se abrió la válvula inspiratoria, generó una presión en la vía aérea, ¿sí? Y que ganó un volumen. Lo que hemos visto antes, exactamente lo mismo que esto es la línea de volumen y esta era la presión. Se abrió la válvula inspiratoria y tengo una PIP de 5, aquí vemos parte de 5 centímetros. Comienza y termina en el mismo lugar. ¿Sí? Si uno pone a analizar, se pone a ver aquí con 10 centímetros, ¿cuánto ganó de volumen? Nos paramos acá y capaz que ganó 20 mililitros, nada. O sea que si en vez de estar en 5, está acá en 10, la PIP, a partir de aquí va ganando volumen, pero aquí claramente vemos que con 10 centímetros, con una presión que la máquina entrega un volumen que genera una resistencia de 10 centímetros, no ganó volumen, no ganó 10, 20 mililitros, nada. Y esto vamos a empezar entonces a analizar para titular la PIP y para evitar lo que es la sobredistensión. Veamos, hay distintos puntos a analizar. Hay un punto de inflexión, se llama un punto de inflexión inferior, que tiene que, vean esto, hay una tendencia, aquí tengo una línea horizontal y una vertical. Aquí vemos que inicialmente la tendencia es la horizontal, ¿verdad? Desde que se habla de una inspiratoria, está horizontalizada la curva, esta curva de presión, ¿verdad? Y después cambia de dirección y se hace vertical. ¿Dónde cambia de dirección? Aquí, en la convexidad de la curva. O sea, ahí tenemos un punto convexo donde cambia de la tendencia de horizontal a la tendencia vertical, ¿verdad? La tendencia vertical gana volumen. Con poca diferencia de presión gana mucho volumen. Entonces, en la convexidad de la curva es el punto de inflexión inferior. ¿Sí? Aquí. Después tenemos otra fase de mayor compliance a la menor, porque si uno vean esto, de aquí, de 16, por ejemplo, a 20 es donde se genera la mayor cantidad de volumen. Este espacio genera con poca diferencia de presión, gana mayor volumen. Entonces, en la fase 2 es la de mayor compliance y el punto de inflexión superior, aquí vemos también
que la tendencia dejó de ser vertical, se hace más horizontal. Y esto tiene que ver con la sobredistensión. O sea, tenemos 3 puntos a analizar fundamentalmente. Uno es el punto de inflexión inferior. ¿Para qué me va a servir ese punto? Para titular la PIB. Yo veo, sé o interpreto o lo veo que, por ejemplo, aquí tengo una PIB de 5, ¿sí? Y con 5, con una presión dentro del tórax de 5, tengo muchos alvéolos que están colapsados. ¿Por qué sé? Porque cuando va, en la medida que va incrementando la presión, no gana volumen. Entonces está cerrado. Si yo tengo un pulmón abierto, cuando genero un flujo, gana volumen rápido. En este caso, no gana porque tengo mucha resistencia. ¿Por qué tengo mucha resistencia? Porque tengo el pulmón colapsado. ¿Qué tengo que hacer? Titular la PIB, incrementar la PIB. ¿Cómo lo hago? Y bueno, aquí, ¿dónde tenía que colocar la PIB? En el punto de inflexión inferior. O sea, aquí tenía que colocarla, en vez de colocar la PIB en 5, tenía que colocarla en 12. Entonces, cuando yo la coloco aquí, cuando se abre la válvula inspiratoria, ya gana volumen y evito de esa forma que al fin de la expiración se colapse y evito el atelectrauma, la apertura, el reclutamiento y colapso del alvéolo. O sea, esto lo tengo que evitar porque si no genero prostaglandina, procesos inflamatorios, lo que es biotrauma, ¿verdad? Entonces tengo que evitar esto. ¿Cómo lo evito? Titulando la PIB, evitando que, o de alguna manera reduciendo las unidades que se colapsan al fin de la expiración. ¿Cómo lo hago? Viendo el bucle presión-volumen, titulando en el punto de inflexión inferior. ¿Y cuál es? El que cambia justamente de dirección, aquí, en el punto más convexo de la curva, en la parte inferior. Después tenemos en la fase 2, que es la de mayor compliance, que es la que donde el mejor ventila, y en la punto de inflexión superior era el cambio de dirección, la convexidad o concavidad externa, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Ahora, aquí, si nos paramos en este extremo, por ejemplo, aquí de 400 a 450, aquí se generan si uno va a la presión, estamos, por ejemplo, en 28 a 40, más o menos de acá, 28 a 40, 28 a 38, no sé, son 10 centímetros. Con 10 centímetros de resistencia de presión en la vía aérea, ganó solamente, qué sé yo, 30, 40 mililitros, 50. Entonces, esto es sobre distensión. Se incrementa alta presión en la vía aérea, pasó de veintitantos a casi 40 aquí y no ganó volumen. Entonces yo tengo dos costados a ver. Uno es el punto de inflexión inferior para titular la PIB y otro es el punto de inflexión superior para evitar la sobredistensión. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Ahora, en vez de poner, por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, yo estoy ventilando por volumen aquí, estoy administrando un volumen de 450, aquí, 450. En vez de colocar 450, si yo coloco 400, tengo una presión menor de 30. Si yo coloco 450, tengo una presión por encima quizás de 40. Tengo 10 centímetros de presión de sobredistensión para ganar solamente 50 mililitros de volumen. Nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducir el volumen corriente. En vez de parar a 450, bajarlo a 400 y voy a bajar la presión en la vía aérea. Entonces voy a evitar la sobredistensión. Pero me pueden decir, pero si yo le saco, reduzco el volumen corriente, el paciente puede reducir también la oxigenación, y puede ser, pero ¿cómo lo puedo mejorar? Y bueno, si yo, por ejemplo, reduzco 50 mililitros por cada volumen corriente, y si el paciente respira 20 veces por minuto, ¿cuánto es? 50 por 10 son 500, por 20 son 1000, ¿verdad? Y bueno, si le incremento una frecuencia de 20 a 22 y voy a tener la misma, incrementando dos frecuencias, dos respiraciones por minuto, ya recupero lo que reduje de volumen por sobredistensión. Entonces, este bucle, presión
volumen, me sirve para titular, para identificar los puntos de infección. Siempre hablamos de modo volumétrico, ¿eh? Y el paciente sedado, ¿eh? Para poder medir y poder ajustar de alguna manera la PIP y evitar lo que es la sobredistensión. ¿Mm? Y bueno, la fase 4 es la expiratoria, ¿verdad? Esto tiene que ver con esta curva expiratoria, va a ser más panseada o menos panseada de acuerdo a la elasticidad. Si yo tengo un pulmón elástico, bien elástico, vuelve rápido, esta curva va a caer más rápido, va a venir más cerca de esta, ¿no? Va a ser menos panseada, ¿no? Aquí tenemos una, aquí justamente vamos a optimizar la PIP, aquí vemos la presión, este sería el punto de presión inferior, ¿verdad? Aquí cambia de lo que es lo horizontal a lo vertical. Ahí tendrá que titular la PIP. Tendría que modificar de donde está, de 5, tendría que colocarla quizás, no sé, tendría que medirlo. ¿Se entiende la diferencia de acá? La tendría que colocar acá para que se abra. De todas maneras, lo que estoy en esta imagen es un modo controlado por presión. No me serviría para esto. Pero aquí esto para modo de ejemplo. Entonces aquí vemos que si abre la válvula inspiratoria, no gana volumen, porque el volumen está aquí, comienza a ganar volumen aquí, entonces yo tengo que titular la PIP aquí para generar, evitar el colapso expiratorio, evitar, como ya dijimos, la trauma y todo lo demás. Aquí tenemos unas imágenes de un equipo donde vemos secreciones en la vía aérea. Hay que aspirarlo, claramente. Tenemos que, quizás puede ser visible que se vean a través del tubo, o audibles al auscultar, sentimos secreciones, o sea, esto es, en la medida que ingresa el flujo, va teniendo dificultades, o sea, resistencias oxidativas, oscilan por las secreciones que están en el trayecto del flujo. Entonces, aquí tenemos secreciones inspiratorias y expiratorias. Esto hay que ocultarlo porque puede ser también, podría ser también que el paciente esté con convulsiones, esas convulsiones pueden ser similar a estas cosas que normalmente uno ve esto es como una secreción. Pero si el paciente está convulsivando, puede tener estos movimientos, generar estas diferencias en las curvas y simular que el paciente tiene secreciones. Entonces, esto claramente se ven secreciones, pero no hay que, vuelvo a repetir, ver el contexto. Entonces, secreciones se ven así, gran cantidad de secreciones. Vamos a ver el tema de las fugas. Yo puedo, como hemos dicho, están las alarmas que van a sonar, la alarma de volumen minuto expirado. Sí, hablamos de expirado porque los sensores se tienen en su gran mayoría en la válvula expiratoria, como hablamos de sensores, excepto que tenga sensor de flujo proximal, pero si no, están en la válvula expiratoria. Quiero saber si hay, o quiero identificar fugas. Muy sencillo. Tenemos muchas curvas para ver, por ejemplo, identificar también cuánto fuga. Por ejemplo, una de las curvas más eh, fácil para valorar en el modo de las curvas clásicas es en la curva de volumen-tiempo. Vean esto. Comienza siempre de cero. La única curva, en este caso, en función de tiempo, ¿no? Presión tiempo, la que está por encima del nivel de cero es la PIP, ¿no? En la curva de presión. Pero además todas tienen una línea de horizontal de cero y que comienzan a partir de cero. Bien, entonces aquí se produce el disparo
integra en este caso una presión de 15 centímetros, que integrará un volumen X, que no lo sé, ¿sí? Y cuando se produce se abre la válvula expiratoria, ese volumen que se integró tiene que volver a cero. Y sin embargo no vuelve. Y como esta, por ejemplo, aquí comienza y termina en el cero. Comienza y termina. Comienza este bucle flujo-volumen y termina en el cero. En el cero, en la unión, en un comienzo. Vean, entonces aquí, este es el volumen, comienza y termina. Veamos este ejemplo aquí. No llega. Esto es fuga. Este nivel, aquí vemos del 0 a... Tenemos gran fuga. Si uno pone a medir, tenemos por lo menos más de 200 mililitros de fuga. ¿Eh? Más de 200, aquí está la línea de volumen, más de 200 mililitros de fuga. Claramente. Gran fuga. ¿En dónde otro lugar la podemos observar? Pero muy clara, muy clara. En el bucle flujo volumen. Comienza, se abre la válvula inspiratoria, sale el flujo, se integra en el tiempo, inspiratoria integra el volumen, que hemos acordado, bueno, aquí no es por presión, pero llega a la presión de trabajo, genera un volumen, y cuando se abre la válvula expiratoria, tiene que volver al punto de partida. Volvimos, si vamos hacia atrás aquí, sale y vuelve al punto de partida. Ahora, sin embargo, aquí cierra antes. ¿Por qué cierra antes? Porque todo esto es fuga. Tendría que volver aquí y cierra antes, llega antes de la línea de cero, flujo. Entonces, esto es fuga. Esto es fuga. Este es el bucle, presión, volumen. Tiene que volver, esto expiratorio, tiene que volver al punto de inicio. No vuelve, no llega. Y esto es fuga. Si aquí es cero y aquí tenemos lo mismo, más de 200. Aquí tenemos 320 aquí, no sé, 160 acá, 250. Bueno, todo esta que no llegó es la fuga que se aprecia. Fácil, claramente se ve en la dinámica que no cierra, no llega, no llega, fuga. ¿Eh? Y también, esto es más finito, aquí vemos, esta es la rama expiratoria de la curva de flujo tiempo, ¿sí? Que tenía que llegar a cero, pasa por encima. Esto también es fuga. Tiene que llegar a cero aquí, pasa por encima, que me está marcando también que existe una fuga. Aquí vemos, por ejemplo, en este paciente, que vemos la fuga está en el balón de neumotaponamiento, ¿no? Miren, ¿no? Cómo se está formando, se burbujea, o sea, la saliva te genera la fuga del aire por falta de sellado de la vía aérea. ¿Podría ser esa la razón? Podría ser una gran fuga. Pero como hay fugas, también podemos analizar el atrapamiento dentro del autopip, atrapamiento dinámico. Y aquí lo vemos. Este es un bucle flujo, está al revés, de lo que vimos antes, que partían al revés. Este parte no importa cómo partan. De acuerdo a cómo esté programada la máquina, va a salir por encima o va a volver o por abajo. No importa. Aquí se abrió la válvula inspiratoria, lo verde es inspiración, es flujo, en el flujo, en el tiempo, integra un volumen. Cuando se abre la válvula expiratoria, lo otro es expiración. Tenía que comenzar como comenzó y volver aquí. Sin embargo, no vuelve, queda abierto. Esto es atrapamiento. Ya no, antes, la que vimos anteriormente de la fuga, no cerraba, quedaba acá en el medio de la línea de cero flujo, mucho antes de llegar. Este queda abierto. Esto es atrapamiento. Y otra de las curvas que podemos ver fácil, que el paciente está atrapando, está generando un autopip, por ejemplo, una PIP,
no la que seteamos, sino la que se genera quizás porque el tiempo expiratorio es corto, porque eh, eh, hay obstrucciones que impiden que salga todo el aire, pero claramente vemos en este caso en el bucle flujo-volumen y en la curva de flujo-tiempo, aquí vemos la parte expiratoria de la curva. Esto es lo verde en la inspiración y esto es lo expiración. O sea que antes de llegar a la línea de cero flujo se produjo un disparo, un inicio de un nuevo ciclo ventilatorio. O sea que todo el aire no salió, por eso no llegó a la línea de cero flujo. Entonces, esto, si la línea de la curva de flujo, el extremo expiratorio no llega a la línea de cero, me está marcando que está atrapando aire. Entonces, por estas dos, por el bucle y por el flujo, la curva de flujo-tiempo y bucle flujo-volumen, son las curvas más características para ver rápidamente si el paciente está atrapando. Entonces, si yo está con la frecuencia respiratoria rápida, yo quiero saber cuáles son las consecuencias. Y puede ser atrapamiento, sí. Entonces voy a ver claramente la curva de flujo y voy a ver si llega a cero y el bucle, si cierra. Entonces esto me va a marcar de alguna manera si está atrapando o no. Aquí vemos un ejemplo de un paciente que está ventilado. Esto es la curva de presión y esta es la de flujo. Aquí vemos que comienza el disparo de una nueva ventilación antes de que llegue a la línea de cero. Esto es atrapamiento. Aquí vemos que se abre la válvula expiratoria, se alcanzó el tiempo expiratorio, se abre la válvula expiratoria y vemos que tarda en llegar. Vemos que la salida es muy lenta. Aquí vemos muy lenta y esto tiene que ver porque hay gran resistencia expiratoria. Y un nuevo disparo me genera el autopip. A ese mismo paciente le modifiqué y puse la imagen de los bucles y vemos que este bucle es flujo, volumen, vemos que esta es la línea cero, en la central vemos que no cierra, queda abierto y esto está atrapando aire claramente. Si yo quisiera saber cuánto atrapa, o sea, o medir el autopip, esto atrapamiento es autopip, atrapamiento, esto tiene que ver con una pip eh, eh, que es más allá de la que yo seté. Hay un atrapamiento. Yo sé que hay mayor presión dentro del tórax que la que yo seté a partir de la PIP. O sea, la presión de intratorácica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el impacto que está generando este atrapamiento. Yo que sé tengo una PIB de 5, yo sé que tiene 5, pero si está atrapando, no sé cuánto más tiene. Entonces, yo sé que va a ser mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medirla. ¿Y cómo la mido? Con una pausa expiratoria. Para medir la presión del alvéolo, hacíamos una pausa inspiratoria y en la meseta me marcaba, ¿no?, la presión del alvéolo. Para medir el atrapamiento, la pausa es expiratoria. Entonces aquí está la pausa inspiratoria, solamente para mostrarla, y aquí yo seteo una pausa expiratoria, o sea, cierro la válvula expiratoria. Entonces, ¿qué hace la máquina? Mide la presión que hay dentro del pulmón, presión total, al fin de la expiración, o sea, cierra la válvula expiratoria y, y mide la presión total. Si yo tenía una presión de 5, una PIB de 5, y al fin de cerrando con pausa expiratoria, la presión total es de 10, la que mide la máquina, 10 la presión total, menos 5 la PIB, la autopib, ¿cuánto es? 5. Entonces, lo que es muy sencillo. Aquí vemos el mismo ejemplo. Le coloco una pausa expiratoria. Aquí se ve que la pausa, genera una pausa, ¿no? Expiratoria.
yo tengo una PIB de 5 seteada, pero aquí me están midiendo una PIB de 7. Entonces, que con una PIB total, 7 menos 5, 2. Entonces tengo un auto-PIB aquí, se ve, de 2 centímetros. Esto es, entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo un auto-PIB de 2 centímetros? Y ver, darle la mayor, a ver, aquí en este caso tengo una frecuencia de 12 respiraciones por minuto. Es un paciente que claramente vemos que esta es la curva de flujo. Vemos que cuando se abre la válvula respiratoria genera un pico flujo reducido. Vemos que tarda en volver a cero. Esto me está hablando de resistencia. Normalmente cuando se abre la válvula respiratoria genera, a ver, el flujo que administro genera un pico flujo X, de acuerdo a la resistencia. Si yo estoy hablando de un modo volumétrico como este, está generando, por ejemplo, aquí vemos 30 litros por minuto, aproximadamente. Cuando se abre y está entregando 420 mililitros, cuando se abre la válvula expiratoria, se entiende que ese volumen sale de acuerdo a la elasticidad. Si yo tengo un pulmón muy elástico, vuelve rápido a su posición previo a la expiración y tengo un elevado flujo. Tiene que ver, ¿no?, con la capacidad elástica. Cuando más elástico es, el flujo expirado es mayor. Tiene como mayor capacidad de pico flujo. Aquí tenemos un pico flujo, el pico flujo expirado, porque tiene que abrir la válvula expiratoria, ese volumen que se generó de 420 tendría que salir más o menos rápido de acuerdo a la resistencia. Aquí vemos que el pico flujo expirado es lento, aquí vemos 0, aquí tenemos un 30, pero es entre 0 y 30, se observa de 10, más o menos. Bueno, tenemos un pico flujo expirado, pobre, y se va integrando, se va volviendo al 0. Cero flujo tarda mucho en llegar a 0. Quiere decir que el flujo, que hay gran resistencia expirada. La estrategia está buena porque tengo una frecuencia de 12, la reacción IE 1,4, o sea que le doy tiempo expirado porque sé que está atrapando un paciente, un EPOC. Por eso la estrategia ventilatoria de bajo volumen, reacción IE 1,4, frecuencia reducida para darle tiempo a que saque el aire. Pero no logra sacar todo porque tiene un auto-PIB de 2 centímetros. ¿Sí? Aquí tendría que ver qué cosa te podría hacer. Quizás incrementar que son los broncodilatadores, SPAF, generar nebulizaciones, corticoides, algo para mejorar este atrapamiento. Pero aquí vemos que está atrapando 2 centímetros. Tengo un auto-PIB de 2 centímetros. Aquí está la diferencia. Una PIB de 5, la PIB total de 7, auto-PIB de 2. Utilidad de curvas y los lazos. Uno se podría preguntar cuál es la utilidad de curvas y los lazos. Y vamos, aquí vemos que son muchas, ¿verdad? Uno se podría preguntar, ¿qué información puedo obtener de las gráficas? ¿Puedo ventilar sin contar con un monitoreo gráfico? Bueno, esta misma pregunta, ¿qué información puedo obtener de las gráficas? ¿Y puedo ventilar sin contar con un monitoreo gráfico? Va a ser pendiente para la próxima encuentro, que es el viernes. Entonces nos quedamos acá. Vamos a preguntar esto cuando comencemos en la próxima clase. Y vamos por supuesto, como aquí vemos, habría otro tema que tiene que ver con la interacción paciente-máquina y asincronía, que es un tema, no quiero comenzarlo porque es un tema enorme, que tenemos que estar con todos los sentidos y bien descansados. Nosotros pretendemos que los contenidos se puedan ser asequibles, y cuando uno para hacerlo tenemos que ir despacio, porque esto es complejo. Esto que vamos a comenzar la próxima clase, que tiene que ver con las asincronías, es sumamente complejo. Tenemos que estar con todas las antenas
dispuestas al, porque es muy complejo. Yo los invito a estar a leer el libro con el tema de todo lo que tiene que ver con las sincronías y todos los modos ventilatorios cuando hablamos de seteo y de curvas. Lean eso, interpreten, porque este tema es muy complejo, pero lo vamos a sacar. Vamos a ir a fondo con esto. Bien, entonces dejamos para todo lo que son las asincronías, que son varias, que tienen que ver con asincronías de trigger o disparo, con asincronía de presurización, con asincronía de ciclado, con varias asincronías, autodisparo, doble trigger, muchas. Y nos vemos, la vemos en la próxima clase. Eh, Vamos a ver las preguntas, voy a salir de aquí y dejamos abierta para a ver las preguntas. Las pueden hacer, a ver, a ver. Sí, hay preguntas, licenciado. Stephanie Carpio. Sí, sí. Dice, eh, ¿cómo? Sí. Buenas tardes, licenciado Claudio. ¿Cómo identificar el uso del modo asistido controlado a presión y asistido controlado por volumen? Bueno, ¿cómo identificar el uso? Eh, A ver, no sé si, Stephanie, no sé si te estás refiriendo a cómo identificar si está ventilado un paciente, cómo sé si es por presión o por volumen, eh, si es eso, o cuál es lo indicado, o ventilado por presión o por volumen. No sé cuál es, para dónde va la pregunta. ¿Querés abrir el micrófono, Stephanie, y preguntarlo? Quizás así me podés orientar la respuesta. Claro, todos los micrófonos están habilitados, solamente tendrían que ustedes activar su micrófono y hacer sus consultas. Stephanie, si deseas, por favor, aclararnos su consulta. Así puedo direccionar la respuesta bien, porque se presta quizás una confusión de interpretación. Ujú. Ujú. Eh, Stephanie, bueno, dale, animate. sí, creo que Stephanie creo que había dejado su consulta. Bueno, Jessica Ah, Maribel, ah, licenciado Claudio, ah, acaba de hacer su sí, consulta también. sí, sí. Una consulta. En el caso de los pacientes con PIB mayor a 10 centímetros, se le tiene que aspirar secreciones bronquiales. ¿El proceso de hiperoxigenación previa no afectaría, considerando que según necesidad se aspira entre 4 y 5 veces? Bueno, claramente, si yo tengo un paciente, y más en época de COVID, ¿no? Sabemos que vamos a aspirar con circuito cerrado de aspiración, no vamos a abrir la vía aérea. El tema es muy importante, aquí es otro, yo no quiero dejar cosas sin responder. Eh, eh, pero igual lo vamos a hacer, lo vamos a responder, pero también es muy importante a veces para el tema de oxigenación y todo, el tamaño de la sonda de aspiración, porque uno es, a ver, yo tengo una sonda de aspiración, una sonda de aspiración muy grande y que entra muy justo en el tubo, no solamente voy a aspirar las secreciones, sino voy a aspirar parte del aire que está dentro de ese pulmón. O sea, que hay una relación entre la sonda, el tamaño de la sonda de aspiración y del tubo. Hay una relación y tiene que estar al 50% de la mitad de la sonda de aspiración, a la mitad de lo que es el valor del diámetro del tubo. Se mide en French. Tenemos también cuando veamos la parte de las prácticas profesionales, que es toda una unidad grande, vamos a ver las aspiraciones y secreciones, cómo aspiramos, cuáles son las medidas, y cómo lo hacemos. Eh, Igual no quiero dejar de contestarte, porque te diría, tenemos una clase completa de lo que es la aspiración y qué debemos hacer.
Pero sí, puntualmente tengo que hacerte referencia a que el circuito de aspiración cerrada no reduce la capacidad del ciudadano funcional. Lo importante es mantener, a ver, yo aspiro la PIP, la máquina la va a sostener, la va a mantener. Mientras esté todo cerrado, la va a mantener y va a mantener reclutados alveolos. Y eso va a permitir que mantenga la oxigenación. Entonces, paciente con, independientemente de hoy, de COVID, saquemos de COVID, ya sabemos que hoy COVID, circuito cerrado de aspiración. Fuera de la pandemia, si yo pudiese elegir la aspiración abierta, o sea, que tengo desconectada para aspirar, o cerrada, con circuito cerrado, en los pacientes, en todos los pacientes en realidad es preferible el circuito cerrado de aspiración. Pero en este tipo de pacientes con una PIB elevada, lo que tengo que tener en cuenta es que evitar la despresurización, o sea, de evitar el colapso, ¿sí? Y volver a tener necesidad de empezar a tardarse a reclutarse. Si yo desconecto, va a caer la capacidad residual funcional y va a caer la oxigenación. Entonces, si yo tengo la PIP de 10 centímetros y tengo circuito cerrado de aspiración, no va a caer no se va a reclutar. Por lo tanto, la oxigenación no debería modificar. Ahora, si yo, por ejemplo, como bien decís, podría procurar de preoxigenar, administrar un minuto previo y posterior la FIO2 al 100% para mejorar la oxigenación y evitar que lo que es la aspiración caiga la saturación por quizás de alguna manera apneas que se producen en lo que es en los tiempos de aspiración. Entonces es muy importante los tiempos de aspiración que no sean superiores a los 15 segundos, dejar tiempo entre aspiración y aspiración, dejar tiempo para que el paciente se recupere y se oxigene y no estar, ¿no? Eso es importante. Ya vamos a hablar sobre todas las maniobras de aspiración y la forma, cómo aspiramos y los parámetros que seteamos en el equipo y las técnicas justamente para que la secreción llegue a la vía aérea y uno la pueda aspirar de la mejor manera. Cambiando de cúbito, utilizando técnicas kinésicas, de vibraciones, posiciones, flujo, velocidad de flujo. Eh, Hay mucho para trabajar al respecto, pero eh, a tu pregunta no se recluta con la aspiración si mantengo circuito cerrado porque la PIP la va a mantener el equipo siempre. Es importante son los tiempos de aspiración, que más allá de las 4 o 5 veces que decís que tenés la necesidad, dejarle tiempo a que se recupere, que se oxigene, y claramente si yo puedo mejorar la oxigenación en este caso con una preoxigenación, mejor, claro. Ok. Muchas gracias, licenciado Claudio. Vamos a ver si hay más Jessica, consultas. ¿estás bien con eso? ¿Estás bien con la respuesta? ¿Te quedó, discúlpame, Kelly, te quedó alguna, querés que necesitas, bueno, de por sí ya te digo que vamos a trabajar mucho con ello, pero al menos si con esto inicialmente te quedó, te aclaró un poco porque diste algunas afirmaciones que están bien, ¿eh? Está bien. Bueno, bueno, gracias. Ok. Bien, entonces, licenciado Claudio, damos unos minutos para que puedan, en todo caso, hacer sus consultas. Sí. El día La pueden viernes, hacer sí, por micrófono, ¿eh? Directamente, la dejan abierta, claro, los están micrófonos están habilitados. habilitados. Sí, pueden hacer sus consultas abiertamente. Yo sé que fue una jornada dura. Yo me imagino que 3 horas hablando lo dejo, pero mal. A mi señora 5 minutos me aguanta nada más. Y a veces. Así que usted 3 horas. Así que no, me imagino, es lo difícil. No, son temas complejos. Yo entiendo que eh, se requiere lectura, se requiere tiempo para asimilar. La fortuna es que ustedes pueden, esto que lo tienen, lo pueden volver a escuchar, si me aguantan nuevamente, por la grabación. Así que.
Eh, bueno, Bueno, seguramente cuando vuelvan a escuchar o ver las dudas o cuando avancemos para la próxima clase, que es el miércoles, es importante que perdón, el viernes, es importante que para el viernes parte de esto lo hayan vuelto a leer o viendo porque vamos a hablar de asincronías y las asincronías tienen que ver con deficiencias o respuestas diferentes a lo esperado, ¿no? Entre la máquina y el paciente. Y ahí vamos a ver muchas asincronías. Y las asincronías las empezamos a ver o a detectar a partir de qué? A partir de lo normal, a partir de estas cosas que vimos de curvas normales, vamos a poder detectar las asincronías. O sea, va a ser muy difícil detectar lo anormal si no conocemos lo normal. ¿Estás, Kelly, con una camiseta de selección ah, de Perú? bueno, blanco y rojo, intentando, blanco y Pues, rojo, blanco y rojo. intentando. Espe- Bueno, bueno, hicimos esperemos fuerza. esperemos que como van empates, 2-2 Ah, a Ecuador, vamos a 2-2, podamos ganar, todavía hay un bueno. poco de tiempo. Bueno, ya estamos, los dejo entonces para que termine de ver el partido, ya está el segundo tiempo. Licenciado Claudio. Sí. Entonces, nosotros estamos muy contentos realmente por la gran labor y la participación que nuestros estudiantes puedan ir, estar el día de hoy. Y más aún, el día viernes terminamos con esta unidad. Estoy viendo que están ingresando a su plataforma, están haciendo sus cuestionarios y realmente eso es muy bueno, ¿no? Para ir avanzando y adquiriendo mayor información, ya que los temas se van a ir poniendo más complejos eh, durante todo, ¿no? Sí, este tema es el ABC, es lo central. Quizás es lo que mucha gente, a ver, busca de ventilación mecánica, lo técnico, el ventilador, quizás la parte fisiológica, dice, pero esto no. Esto es lo central, es el corazón para empezar a interpretar otra cosa y empezar a aplicar en cuidados específicos, ¿no? Cuando hablamos de ventilación. Así que aquí, por supuesto que vamos, cuando hablemos vayamos más profundidad, como decía Kelly, con los pacientes ventilados de acuerdo a la patología. Vamos a implementar todas estas cosas que estamos viendo. Esto no termina acá. Esto se va a continuar, se va a complejizar, vamos a traer de un lado y del otro contenido para hacerlos comunes, porque esto hay que tener claro. Todas estas cosas que hablamos se repiten a diario en nuestros pacientes de mayor o menor magnitud, pero muchos de estos están permanentemente. Así que Efectivamente. bueno, nos estamos viendo para el próximo viernes, estamos a dos El días, día así que viernes, el día viernes qué bien. 25, ¿está bien? El día viernes Perfecto, 25 nos perfecto. estamos viendo. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy. Hemos cambiado la estructura de la plataforma virtual. Está de un modo muy estructurado para que ustedes puedan guiarse por fechas de dictado. Así que está muy ágil para que puedan revisar, puedan volver a vivir las grabaciones del licenciado Claudio. Y bueno, los dejamos. Que tengan un excelente día. Hasta el día viernes, licenciado Claudio. Abrazos. Bueno, abrazo, Gracias, abrazo profesor virtual. Claudio, gracias. Cuídense. Un Chao, abrazo chao. grande. Cuídense Gracias, mucho. Muchas Nelva. gracias, profe Claudio. Chao. Recuerden que lo más importante son ustedes. ¿Eh? Chao. Cuídense Vamos, mucho. Hasta luego. Chao. gracias.